Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Les saluda su hermano en Jesucristo, Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia para ustedes y yo, conocer el temor de Dios, como nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra de Dios, la recibamos con humildad, que desechemos todo lo malo de nuestra vida y nos dejemos iluminar de la palabra de Dios, y perseverando en ella, con nuestras buenas obras demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 9 al 11. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo en el Santo Evangelio, en la buena noticia del día de hoy, nos invita a permanecer en el amor. Él, como nuestro Maestro, como nuestro Señor, nos enseña a amar, amar obedeciendo, amar y demostrar que amamos. El Señor nos dice en el versículo 9, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Jesús, que es amado por el Padre, también nos ama a nosotros. Tanto así que en el capítulo 13 de San Juan, en San Juan capítulo 13, del versículo 1 en adelante, nos dice que nos amó hasta el extremo. Y Jesús nos amó hasta dar su vida por nosotros. Como dicen en el capítulo 10, versículo 18, mi vida nadie la toma, yo la doy, porque la puedo tomar de regreso y la tomo de vuelta, dice el Señor. A mí nadie me la quita, yo la doy. ¿Por qué? Por amor hacia ustedes y hacia mí. ¿Qué es el amor? El sacrificarse por los demás. El no amar solamente, como dice en 1 Juan 3, 18, no amemos de palabra solamente, sino amemos con nuestras obras. ¿Cuál es el opuesto del amor? El odio. El odio nos lleva a la muerte, al pecado. Y el amor nos lleva a Jesucristo. El amor a ejemplo de Cristo. Muy importante. No el amor a ejemplo del mundo. El amor a ejemplo de Cristo. Cuando ustedes y yo tenemos odio en nuestro corazón, estamos en un estado de muerte. Dice 1 Juan 3:15. Que el que odia es un asesino y los asesinos no entran en el reino de los cielos. En 1 Juan 4:20 nos dice la palabra de Dios, si no puedes amar a tu hermano a quien sí ves,
¿Cómo vas a amar a Dios a quien no ves? A veces nosotros cuando decimos, oh, amo a Dios, y estamos hablando mal de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros y compañeras en la escuela, en el colegio, en la universidad, en donde sea. O puede ser dentro de nuestra iglesia doméstica, dentro de nuestra casa. Entonces, ¿dónde está el amor que decimos, que profesamos, que amo a Dios y amo al prójimo? Si muchas de las veces a nosotros mismos no nos amamos. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas a veces se miran en el espejo y dicen, oh, pero qué fea estoy, qué feo estoy, qué esto, qué lo otro? O sea, si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a dar aquello que no tenemos? Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a amar a su manera. Enséñame, Señor, a amar como tú me amas. Eso pidámosle al Señor cada día, para así permanecer en el amor de Jesucristo. Y Jesús es nuestro modelo con sus palabras y sus obras. Dice, permanezcan en mi amor. Y dice el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo es de permanecer en el amor de Jesús? Solamente diciendo, Cristo, ven a mi vida, te amo, Jesús, eres mi todo. No. A Jesús se ama con nuestras acciones, con nuestras obras, diariamente siendo perseverantes en su palabra. No es que ayer me porté de la mejor manera demostrando a Jesús que amo, pero hoy ya no, no es un camino, mi hermano y mi hermana, de toda la vida, de buscar amar a Jesús. ¿Y cómo se ama a Jesús? Nos dice el mismo Señor Jesucristo, el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como permanecemos en el amor de Cristo, guardando sus mandamientos. Muy importante, no los mandamientos de Moisés de la antigua alianza. Malaquías 3:22 dice que los preceptos de la antigua alianza fueron para las 12 tribus de Israel. También pueden leer, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 3, donde dice que eso era algo pasajero, algo que no llevaba a la plenitud de la revelación de la salvación. Nosotros obedecemos no a la ley de Moisés, sino a la ley de ¿quién? De Cristo. Dice Jesús otra vez, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aquí vemos cómo nuestra fe tiene que ir seguida por nuestras acciones. Si amo a Jesús, hago lo que Él me dice. En Lucas 6:46 dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? En Mateo 7, del 21 al 23, dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Aquel día muchos me dirán, Señor, hemos estado contigo, hemos expulsado demonios, y yo les diré, nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Una cosa es amar a Dios con la boca y otra con el corazón. Isaías 29:13 dice, este pueblo me honra con su boca y muchos así somos. Señor, te amo, Señor. Pero con nuestro corazón no. Dice, su corazón está lejos de mí. Nuestro corazón, nuestras obras están lejos de aquello que nosotros mismos profesamos. No hay esa coherencia en lo que profesamos, en lo que decimos, con lo que hacemos. Dice, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Recuerdan Juan 18:30? Todo está cumplido. Jesús guardó los mandamientos del Padre que fueron dados a través de Moisés. Por eso decía en Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a llevarla a la plenitud. Jesús cumple la ley y nos rescata a todos de cumplir la ley. Gálatas capítulo 4, el versículo 4 al 6, la ley del Antiguo Testamento. Entonces, estamos nosotros sometidos aquí a cumplir la ley de Cristo. Y Jesús dice, yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, ahora ustedes cumplan mis mandamientos. Por eso en Hechos 1:8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice, ustedes serán mis testigos. Tenemos que ir a hablar de Jesucristo, de su evangelio, de su buena nueva. Muy importantísimo, mi hermano y mi hermana. Y el versículo 11 para terminar dice, os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Cuando tenemos gozo en nuestra vida, cuando somos obedientes al Señor, cuando le hacemos caso, cuando guardamos sus mandamientos. Porque cuando no guardamos los mandamientos del Señor, nuestra propia conciencia nos deja saber que estamos haciendo mal. Y a veces nosotros eso queremos ignorar, queremos pensar que es la palabra de Dios, no es para mí, eso es para otros, eso a mí
No, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechar toda malicia de nuestra vida y recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no contentarnos solamente con escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, ponerla por obra y perseverando cada día en ella, dar mucho fruto, como dice San Lucas capítulo 8 versículo 15, y así perseverando en ella, dando mucho fruto cada día, entonces poder llegar a alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9. Pidámosle al Señor que ustedes y yo, como dicen Hebreos capítulo 3 versículo 7, si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón, permanezcamos en el amor del Señor, seamos ese reflejo del amor de Cristo. El reflejo del amor de Cristo es aquel que sirve a los demás. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirva, como el Hijo del Hombre ha venido a servir y no a que le sirvan, así ha de ser entre vosotros. El que quiera ser el más grande, que sea el servidor de los demás, que se sacrifique por los demás. Primera Juan 3:16, como Cristo dio su vida por nosotros, así ustedes también han de dar la vida los unos por los otros. Ahí está la prueba realmente del amor, no cuando dice, oh, dame la pruebita del amor solamente por llevarla a la cama entre el novio y la novia, que es la pruebita del amor. La prueba del amor es la prueba que una persona realmente ama a otra, es que está dispuesta a dar la vida por la otra persona, pero con hechos, no solo de palabras. Mis queridos hermanos y hermanas, como dicen Colosenses 3:16, que la palabra del Señor Jesucristo habita en nosotros con toda su riqueza, con toda su plenitud, que ustedes y yo podamos nosotros vivir el amor de Jesucristo. Y este vivir, esta palabra vivir, recuerden, eso brota del bautismo, cuando nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes, profetas para conocer nuestra fe, sacerdotes para celebrar nuestra fe y reyes a ejemplo de Cristo para vivir nuestra fe, sirviendo a los demás, obedeciendo al mandato de Jesucristo de permanecer en su amor, cumpliendo sus mandamientos. Muy importante. Recuerdan que Jesús dijo, vayan y lleven el evangelio a toda la creación. Marcos 16:15. Eso brota de la confirmación. Cuando nos confirmamos, estamos llamados a extender el evangelio y también defender con nuestras palabras y con nuestras obras. Defender, nos dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo de 15 a 16, que estemos siempre dispuestos a dar razones de nuestra fe, que hagamos con paciencia a nuestros hermanos que nos cuestionan de nuestra fe. Entonces, quiero que tengan en mente o queden en su mente con estos 5 pasos. Esfuércense y esforcémonos todos cada día por conocer nuestra fe, celebrar nuestra fe participando en los sacramentos, vivir nuestra fe sirviendo a los demás, extender nuestra fe y defender nuestra fe, guardando los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice en 1 Corintios capítulo 16 del 23 al 24. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias, de vuestros seres queridos y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Recuerden de darle suscribir a su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en Lucas 8:11, llegue a más personas. Les envío un abrazo de corazón a corazón, como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.